posterior del salón, si gustan acercarse al frente para que salgan en las fotos, en el video, todos bonitos, así que pueden acercarse acá al área del escenario. Entramos ahora en uno de los espacios centrales e importantes de este gran evento, el análisis del marco regulatorio del programa de cannabis medicinal. Conformamos un panel. Este panel lo hemos titulado Marco Regulatorio y Cumplimiento, Retos y Perspectivas del Programa de Cannabis Medicinal. Este panel abordará el cumplimiento, la fiscalización y la evolución del Reglamento 9038 en el contexto del desarrollo continuo del programa y su proceso actual de revisión. Para ello, invitamos a la directora ejecutiva, Marjorie Tolentino, que les va a presentar a los miembros de este panel. Vamos a recibirla con un aplauso. Bien. Gracias, muy buenas tardes a todos. Nos complace anunciar que en este panel jurídico, este panel que va a estar discutiendo el marco regulatorio del Reglamento 9038, nos acompaña nuestra asesora legal de la Oficina de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, la licenciada Magdalis Ramos, que será nuestra moderadora. Nos acompaña también nuestra memoria histórica de la Oficina de Cannabis Medicinal, la compañera Brenda Colón, nuestra inspectora. Nos acompaña el licenciado Goodwin Algarondo, de la industria del cannabis. Nuestra ex directora de la Junta Reglamentadora, la licenciada Denise Maldonado. También de la industria de cannabis medicinal nos acompaña el licenciado Gabriel Cifre. Y nuestra otra memoria histórica de la Junta Reglamentadora, la inspectora Limaris Negrón. Ahora le permito a la licenciada Ramos, que va a ser la moderadora de este panel. Muchas gracias, directora. Asimismo, le pedimos a la directora que se quede con nosotros y comparta también sus impresiones en la medida que pueda. Pues muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy. El panel, la idea es que fluya, que ustedes puedan ir pensando en las preguntas. Obviamente sabemos que tenemos un público y una audiencia un poquito variada. ¿Cuántos quedan de profesionales de la salud? Muchos. Bueno, doctor Claudio, usted está ahí entre los dos. ¿Y cuántos de establecimientos? Muy bien, así que pues tenemos bastante conocimiento ya de cómo opera el programa, pero para aquellos que ustedes son nuevos al programa, voy a empezar preguntándole a nuestra pasada directora, la licenciada Denise Maldonado, quizás para arrancar la conversación, ¿cuáles son los pilares o los fundamentos más importantes que trae al programa la creación de la Ley 42 en 2017 y por consiguiente su reglamento 9038? Mira, ciertamente pues ya estamos ya casi 10 años del programa. Así que todos sabemos que con la aprobación de la Ley 42, pues eso fue lo que nos dio base a donde estamos al día de hoy. Con eso vino el reglamento 9038, que todavía está vigente. Sabemos que eso ha sido los growing pains y hemos tenido que aprender, a lo mejor hasta la mala. Hemos tenido 20 tropiezos, ya tenemos ideas de cómo va a ser ese nuevo reglamento gracias a cómo fue el primero. Así que yo pienso que lo óbice de todo esto fue la Ley 42, porque sin ese marco regulatorio no hubiésemos estado aquí en el día de hoy. Sin duda alguna. Sé que el licenciado Cifre quiere definitivamente aportar algo. Lo que les pido, por favor, es que quizás enfoquemos para los que no tienen conocimiento, de nuevo, ¿cuáles son esos pilares del reglamento? Sistema de trazabilidad, lo que son los certificados, los COA, o sea, que quizás entremos un poquito en el detalle de cosas que sean bien importantes para el público entender que trae el reglamento. Es que ciertamente yo creo que el primero de eso, el más importante, fue el sistema de trazabilidad, definitivamente. Ese ha sido lo que dio paso a que todo
podamos saber el conocimiento, desde dónde viene esa semilla, la mata, dónde llega, los laboratorios. Yo pienso que eso ha sido el pilar. El etiquetado, yo sé que ha sido algo que ha sido bien controversial, o por lo menos yo tuve muchos problemas con el etiquetado, todavía no sé, yo creo que hoy todavía sigue siendo un dolor de cabeza. Así que es que el reglamento es tan amplio, tiene tantos temas que ahí está todo, porque ahí está la licencia de paciente, la licencia ocupacional, la licencia de los establecimientos. Yo pienso que ese es el corazón de la oficina en realidad. Así y lo que importante es eso, que para los que son nuevos para el programa entiendan que es una industria altamente regulada y realmente tiene muchas cosas que tienen que estar pendientes. Le voy a dar la oportunidad al licenciado Cifre para que entonces haga uno. Buenas tardes, saludos. Primero quería dar las gracias a todas las personas que hicieron posible esta actividad. No hay una cosita breve para aportar y complementar la contestación de la compañera, tal vez desde un punto de vista un poco menos técnico, más pensando que hay pacientes entre nosotros escuchándonos. Y la pregunta, si estoy correcto, ¿cómo describirían el programa para una persona que no está familiarizada con él mismo? Pues empezaría básico. Es un programa muy parecido a los programas de Estados Unidos. No hay nada que envidiarle a nadie. Es un programa con un marco legal definido, bastante robusto, muy estricto. Y aunque las licencias de manufactura, cultivo y dispensación y transporte son costosos en comparación a muchas jurisdicciones, desde el punto de vista del paciente, hay que también decir cosas como, podemos decir que somos de las mejores jurisdicciones en Estados Unidos. Me explico. Los pacientes son de los precios son de los más accesibles en toda la nación. Hay un dispensario a no más de 15 minutos de cualquier residente, excepto en Vieques y Culebra, que tienen que nadar allí si están los ferries dañados. Y hay mucha variedad. Siempre uno a veces dice las cosas negativas y desde el punto de vista de lo corporativo, pues hemos tenido muchos retos, ¿verdad? Desde el comienzo. Pero hay que reconocer que desde el punto de vista del paciente, nadie compra tanta variedad, está tan cerca de uno y los precios están más accesibles que en cualquier jurisdicción. Una octava, que son 3.5 gramos aquí en Puerto Rico, que cuestan 20 pesos. Una alta calidad en Estados Unidos, en New Jersey te puede costar esa misma cantidad, $50. Y así que tenemos que aplaudirnos que desde el punto de vista del paciente, esto definitivamente tiene que ser una de las mejores jurisdicciones. Definitivamente, gracias licenciado. Y quizás le pido al licenciado Gurumi entonces que nos abunde realmente para que entiendan que quitar ese mito de que en Puerto Rico no es un programa medicinal o esa impresión que mucha gente quizás no tiene y abundar realmente que la ley y el reglamento enmarcan el programa en uno totalmente medicinal. Sí, la idea del programa siempre fue medicinal, comenzando con los médicos. Los médicos eran el primer engranaje dentro de la industria, porque sin médicos no hay pacientes, sin pacientes no hay industria. Así que tanto la ley como el reglamento comenzaron a enfocarse en generar esos médicos, educar a esos médicos para que esos médicos entonces generaran pacientes y luego poder comenzar el andamiaje completo desde el cultivo, manufactura, dispensarios, transportación. Pero sin duda el sistema en Puerto Rico es muy robusto, es muy sólido, porque viene comparado con el de Colorado. El reglamento 155 que se trajo en enero del 2016 es casi un copy-paste de Colorado. Algo que quería enfatizar es que en Puerto Rico comenzamos en enero de 2016 con el reglamento 155 y en junio ya tenemos las primeras enmiendas con el reglamento 8766. En noviembre de ese mismo año traímos la enmienda al 8847 y no fue hasta enero del 2018 que traímos el 9038. Al día de hoy han pasado 8 años y todavía el reglamento no se ha enmendado. Me estoy adelantando, ¿verdad? Pero para que conozcan la historia de dónde viene el reglamento 9038 y cómo comenzó la industria. Siempre basándose en los pacientes, siempre basándose en los médicos. Así que sin médicos no hay pacientes, sin pacientes no hay industria. Correcto. Y quizás entonces ahora para pedir un poquito de las impresiones de las inspectoras, que son las que obviamente atienden a los establecimientos de manera diaria, quizás mover la conversación, ya que estamos en el reglamento 9038 y esas distintas responsabilidades que se les imponen a los establecimientos, en la práctica, tanto ustedes como abogados y como compliance officers, como se llaman usualmente, inspectora, ¿cuáles son usualmente los hallazgos que más ustedes se encuentran cuando hacen estas inspecciones a estos establecimientos, ya sean de renovación o de rutina? Buenas tardes. Bueno,
La mayoría de los hallazgos tenemos que ver con el inventario, con la trazabilidad de los productos que encontramos. O sea, es importante que el dispensario, la manufactura, el cultivo tengan claro lo que tienen en su establecimiento, que todo el tiempo lo atemperen con el sistema de rastreo, porque cuando vamos a hacer una inspección, pues eso es una de las partes de la inspección, ¿verdad? El inventario. Y nosotros comparamos lo que nos da el establecimiento y contamos que en efecto esté acorde con el inventario. Otra de las cosas es la seguridad, las cámaras. Es importante que el establecimiento mire las cámaras, que estén funcionando, que estén grabando adecuadamente, y a veces pues uno va a alguna inspección y cuando va a ver las cámaras, pues hay alguna que está apagada o en ese momento se percató de que no está grabando. Eso lo encontramos mucho cuando vamos a hacer inspecciones. No sé si la compañera quiere mencionar otras acá. Apoyando lo que dice mi compañera Brenda, además de eso, también hay que incluir que cuando hay problemas de inventario, muchas veces no es porque hay un problema con el producto per se, sino más bien porque no se acoplan a los procedimientos operacionales que están establecidos. Si se alinearan más los empleados y los operadores, pues estos procedimientos pudieran estar demostrando una calidad y apoyando mejor el programa. También encontramos que muchas veces la limpieza no está directamente escrita dentro del reglamento, pero es importante mantener una higiene porque estamos bregando con algo que es para consumo y uno tiene que proveerle al paciente calidad y seguridad todo el tiempo. En esa línea creo que se les quedaron quizás una de las más comunes, que son los 90 días. ¿Cuántos aquí han tenido algún tipo de hallazgo de 90 días? Los 90 días, las cámaras hay que verificarlas, ¿verdad? Y los dueños de establecimiento o los empleados del establecimiento deben semanalmente estar verificando, está grabando, déjame dar los 90 días hacia atrás y ver que en efecto tengan la grabación, porque pues a veces pues no lo tienen. Y eso es muy común, muy común. Así que a eso hay que estar pendiente y a otras cosas más de los establecimientos. Yo quiero añadirle al que están diciendo las inspectoras, que están hablando de los aspectos de seguridad, aquí a los miembros de los dispensarios, la industria, verifiquen también el sistema de alarma. O sea, pasa que puedes marcar el sistema de alarma y no prende. El inspector va y eso pasa, pues ciertamente es un señalamiento serio. Así que, aparte de las cámaras, bien importante que manejen todos sus componentes de seguridad. Muchas veces que hago las visitas de cumplimiento, digo, vamos a probar el botón de pánico. Nunca responden. O llamamos al centro de monitoreo para ver si nos pueden, a mediodía nadie lo coge. O están media hora antes de que respondan. Así que esa parte de seguridad es súper importante, mayormente para los que están trabajando dentro del establecimiento, porque hay una seguridad, un riesgo a la seguridad de ellos en caso de un robo, en caso de que alguna persona venga a hacer daño. Dentro del cumplimiento también me he dado cuenta que en los expedientes de los empleados no hay cursos de educación continua, y eso es parte para atarlo con el próximo tema. Lamentablemente la administración pasada no estaba fiscalizando lo que era la educación continua y le pedía a los empleados o a los participantes de la industria que cogieran todos los años los cursos base, entiéndase, licencia ocupacional o técnico de dispensario en los que trabajan en dispensario. Y los obligaban a coger esos cursos todos los años, y eso derrota completamente la idea de la educación continua, que nosotros los abogados no cogemos la reválida todos los años, sino que nos obligan a coger 24 horas crédito, y yo pienso que va a ser así con la industria, porque personas que llevan 9 años en la industria, ¿cuántas veces han cogido el curso de licencia ocupacional? ¿Cuántas veces han cogido el curso de técnico de dispensario? Un montón. Y entonces yo como proveedor veo que no atienden. Yo diría, pues mira, si ya tú estás en la industria, elimina esos cursos base, pero que cojan 12 créditos de educación continua. Y a nosotros los proveedores nos obliga o nos fuerza a crear nuevos cursos que estén atemperados a la realidad y los mantengas activos, atentos con la educación que está al día de hoy. Gracias. Creo que el licenciado obviamente nos ha transicionado al tema que a muchos de ustedes les impacta, que obviamente es el tema de educación continua, no solamente para los requisitos básicos para entrar al programa, sino obviamente para mantenerse al día y en cumplimiento, y para poder ofrecer mejores servicios y mejores productos a los pacientes que se les acercan a ustedes. Así que entonces abro la puerta quizás al licenciado Cifre sobre abundar un poco más de cómo podríamos mejorar esa sección de educación continua.
los comentarios de los compañeros realmente están on point en términos del cumplimiento y lo que más se ve. Mi aportación sería una sugerencia que creo que puede minimizar riesgos de cumplimiento. Uno tiene que saber cuánto uno puede manejar para poder navegar todas esas cosas. O sea, si uno nunca ha manejado un velero de 70 pies, pues mira, empieza con un velero de 20 pies. Si tú no puedes manejar 3,000 plantas, pues a lo mejor bajas a, qué sé yo, a 100. Si tú no puedes contar 100 productos de 100 gomis, pues no saques 100, saca 10. O sea, hay que también saber, es combinar la parte de compliance con la parte operacional para que ustedes mismos no se tiren la cascarita de guineo en el piso poniéndose unas varas bien altas. Mientras más alta es la vara, más cantidad de flores, más rápido vas corriendo detrás de la planta y más posible es que tengas incumplimiento. Esa sería mi aportación. Sin duda alguna. Continuamos con el tema de la educación continua, porque pienso que también es importante que se le enfoque en la educación continua que se le requiere al médico. Lo que tenemos que fomentar obviamente es a que los médicos entren al programa y lo vean como una opción que puede complementar con otros medicamentos. Yo creo que el doctor Claudio habló claramente de eso esta mañana, así que ¿cuál es su posición? Y mayormente cuando estamos hablando de una industria de salud, estamos trabajando con pacientes, no podemos estar cogiendo licencia ocupacional todos los años o cogiendo los mismos cursos. Así que necesitamos cursos al día que se atemperen a la realidad, que adentren un poco más al bartender a conocer esos aspectos que le competen al paciente. La industria evoluciona todos los años y nosotros todavía estamos con un reglamento del 2018. Las industrias que han sido exitosas han inventado sus reglamentos y al igual que nosotros debemos actualizar el reglamento, debemos actualizar esta educación continua que cogen todos los que trabajan en la industria, porque ellos son la cara ante los pacientes, la unión con los médicos. Así que es indispensable que nosotros aportemos esta parte de educación continua, que estas personas que se mueven en la industria estén al día con los temas más relevantes y no estén cogiendo los mismos cursos todos los años. En la parte de los guardias, a mí me da mucha pena por los guardias de seguridad, porque ellos tienen que coger 6 horas de licencia ocupacional y 6 horas de curso de guardia. O sea, ellos están al nivel de los bartenders. Tienen que coger 12 horas para poder trabajar como guardias de seguridad. Yo diría, vamos a hacer un curso que cubra todos los aspectos y de ahí para adelante educación continua. Pero a mí me da mucha pena por los guardias porque son 12 horas cuando ellos realmente están en la entrada verificando la identificación de los pacientes. En ese momento le voy a dar la oportunidad a la directora, ya que obviamente estamos entrando en lo que es el tema de la enmienda del reglamento 9038, que entendemos que todos de ustedes están ávidos de escuchar dónde está eso, así que le vamos a dar el espacio a la directora quizás para que comience eso. En ese tema, aportando a este tema, yo entiendo la preocupación, pero realmente es que sin seguridad un establecimiento no debe operar, porque ellos son los que deben estar capacitados para saber manejar cualquier tipo de situación. Aquí en lo que tenemos que trabajar es en el curso que se le ofrece a ese guardia de seguridad, porque muchas veces el guardia de seguridad toma los 6 créditos de ocupacional y los 6 créditos de educación continua, pero realmente desconocen cuál es el trabajo, qué es lo que tienen que hacer. Y yo creo que debemos dirigirnos, en vez de reducir los créditos, en asegurarnos de que el conocimiento se esté impartiendo correctamente para que ellos sepan cómo deben manejar las situaciones dentro de los establecimientos, porque ellos tienen una gran responsabilidad. De ellos depende la seguridad tanto de los pacientes como de los empleados que están laborando allí. Con las compañías de seguridad, ellos piensan que no tienen que coger educación continua, porque yo atiendo a muchas compañías de seguridad y cuando veo los expedientes, ninguno, me atrevo a decir que el 100% de los guardias de seguridad, ninguno tiene educación continua. Ellos desconocen que son parte de la industria, al igual que cualquier persona con licencia ocupacional que tiene que coger 3 créditos anuales, ellos lo desconocen. Sería bueno que los guardias de seguridad tengan educación continua específica para lo que están haciendo. Sí. ¿Alguien más que quiera aportar sobre este tema? No, definitivamente la educación es una de las mejores herramientas para erradicar el tabú. Creo que falta un poquito de magia en cómo expandimos esa educación fuera de esta burbuja de estas personas que están aquí sentados. Hay que insertar la educación en las corrientes naturales de Puerto Rico. Porque las personas de 70 años no están cambiando el canal 2 y el canal 4 y sale algo básico de cannabis. Nosotros yo creo que esos aplausos lo que dicen es que hay muchas personas que tienen ese sentir. Las personas que llevamos 10, 12 años en la industria nos sentimos que nos fajamos, gracias a Dios,
En Google, aparte de que hay muchos buenos proveedores, hoy en día Google tiene toda la información de cannabis. Antes del 2012 esa educación no existía. Hoy en día la educación está abierta para todo el mundo en Google, en ChatGPT, en 20 libros que puedes comprar ahora. Por alguna razón no estamos siendo efectivos al llevarle la educación a las personas que no son de la industria. Que tratar de normalizar a través de la educación que el cannabis sea tan normal como el amuleto que te ponen en el canal 6, el amuleto eso de imán que sale en los anuncios. O sea, tenemos que normalizar realmente el cannabis, y esa educación, pues yo creo que debe de bajar del gobierno hacia las personas. Trickle down, y esa sería... El doctor Claudio quiere entrar al panel jurídico. Sí, me colé aquí. Pero, fíjate, yo quiero proponer educación médica dialéctica. O sea, vamos a poner al bartender a hacer educación continua con el médico. Vamos a hacer reuniones virtuales. O sea, vamos a sacar del sacrificio ese que tienes que ir un sábado y estar ahí presencial, cuando hoy en día tenemos tecnología de Zoom. Vamos a vernos todos, vamos a dialogar y vamos a que esa dialéctica se acumule en los estudios observacionales. O sea, ¿cómo es posible que yo no pueda tener la sabiduría del bartender? Como yo estaba diciendo, de Parkinson, yo necesito saber qué te funcionó a ti en el dispensario, si usaste el concentrado de pasta debajo de la lengua, qué cantidad. Yo te llevo las referencias médicas, tú me dices, doc, eso está en el norte correcto, o me dice, no, la experiencia mía es otra. O sea que yo quiero fomentar que esta educación continua sea asincrónica, sea virtual, y vamos a hacerla problem-based learning. Una de las cosas que más a mí me dio satisfacción en la escuela de medicina es cuando yo introduje el currículo basado en resolver problemas. Todos aprendemos cuando nos enfrentamos al tostón que no sabemos qué hay. Y termino esta intervención diciendo que todos hemos sido tocados por la inteligencia artificial. O sea, ya yo no puedo trabajar sin Claude o ChatGPT en apoyo a los pacientes. Así que son tecnologías que están revolucionando la forma en que hacemos las cosas, y yo creo que es importante que nos movamos en esa dirección. Y doctor, obviamente voy a utilizar ese pie forzado para que la directora quizás regrese, porque sin duda alguna hay que hacer hay que reconsiderar, y eso es parte de esta conversación, como ese reglamento 9038 se tiene que atemperar tanto a la práctica como a la necesidad de mejorar el ofrecimiento a los pacientes. Pero le pregunto, ¿ustedes están viendo también esto que quizás sea, bueno, todo puede ser el rol del gobierno, de llevar el mensaje, de profesionalizar? ¿Qué podemos estar nosotros esperando entonces quizás de los establecimientos en ellos mismos querer profesionalizar ese servicio al paciente que se les acerca? No sé, a la directora, a cualquiera. Me parece que ahora mismo estamos, todos los que estuvimos aquí compartiendo durante la mañana de hoy, vimos que la industria tiene un interés genuino en el crecimiento del cannabis medicinal. Nosotros, de parte de la oficina, estamos haciendo todo lo posible para manejar las situaciones que se presentan y todo lo que nos traen, todas las inquietudes que nosotros nos traen. Pero nosotros también necesitamos, como bien mencionaste, de parte de la industria, que ustedes mismos identifiquen cuáles son las necesidades y que ustedes también se unan para que puedan trabajar con ellas desde el otro lado. Porque sabemos que yo también estuve desde el otro lado, conozco las necesidades de los establecimientos y sé que ustedes como establecimiento pueden hacer mucho más de lo que de lo que están demostrándonos ahora. Así que de nuestra parte de la oficina tienen el apoyo siempre en cumplimiento con el reglamento 9038 y con la ley 42. Gracias, directora. Regresando quizás a ese punto, sobre todo a los compliance officers y a las inspectoras, ¿cuál es ese rol del establecimiento en ellos mismos promover ese conocimiento de los empleados que están ofreciendo información a los pacientes? Bueno, es importante cuando los pacientes van a algún dispensario y van buscando información, ¿verdad? Porque tienen la recomendación médica, ya han ido al médico, ya son pacientes y le van a preguntar a ese bartender, mira,
yo quiero llevarme tal o cual medicamento, ¿verdad? La preparación que tenga ese empleado cuando va a hablar con el paciente, ¿verdad? Porque como mencionábamos durante la mañana, el cannabis medicinal no es un medicamento que esté dosificado correctamente, así que lo que le vayamos a ofrecer a ese paciente tiene que ir poco a poco, paulatinamente, para que el paciente no se asuste y de momento no vuelva a pisar el dispensario porque por alguna razón no se orientó adecuadamente o le dieron algún medicamento equivocado. Así que es importante que lo que le indiquen a ese paciente sea lo correcto y adecuado para que el paciente se sienta primero seguro, porque uno no va a un lugar donde no tiene seguridad y pueda regresar, y que realmente le funcione para la condición debilitante que pueda tener ese paciente. Y poquito a poco, según el paciente ya vaya adquiriendo mayor confianza y el medicamento así le vaya ayudando, pues entonces quizás ahí puede variar, pero es importante que quien orienta a ese paciente, además de la recomendación médica, porque eso es vital, o sea, si no tiene la recomendación no puede ser paciente, pero quien lo orienta en el dispensario, pues sepa, porque a veces yo he estado inspeccionando, escucho al paciente preguntándole algo al bartender y esta me acaba de llegar, esto es así, esto es asado, pero que realmente le diga la información correcta que le ayude a ese paciente. No sé si el doctor... ¿Qué tal si nosotros creamos un repositorio colectivo agregado? O sea, que nosotros, porque el problema es que a veces el bartender está pillado con despachar, hacer transacciones de negocio. Otras veces tiene el tiempo. ¿Qué tal si ese paciente, antes de llegar al dispensario, entró a ese repositorio agregado colectivo que tiene el Good Housekeeping Seal of Approval, de que, ok, esta información es útil, si tú quieres saber qué opciones tienes en comestibles y cómo esas opciones de comestibles están atadas con la disponibilidad del inventario de BioTrack, que eso se puede hacer antes que tú llegues o después que tú pases por el dispensario. Yo creo que eso es bien importante. Y lo otro que quiero mencionar en términos de la recomendación, a mí me cayó de sorpresa que cuando yo hago una recomendación, yo hago una burundanga de comentarios de cuáles son los productos que vas a utilizar. Muchas de las recomendaciones, y esto quisiera que lo aclaráramos, hay un cuadrado donde está en blanco. Y yo no sabía que eso se podía dejar en blanco. Para mí eso era sagrado, porque ahí estaba mi pensamiento crítico. Eso se puede dejar en blanco. Yo espero que eso lo podamos subsanar, porque eso se da mucho a lo que yo llamo la manufactura de certificaciones automáticas, que ni se dice. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es la forma universal de recomendar cannabis, que todo el mundo pueda tener unos baby steps. Si tú vas a empezar 1,5, 2,5 de THC, siempre miti, THC con CBD, que todo eso esté en una hoja y que podamos entonces todos partir de ahí para orientar al paciente. Yo creo que esto es bien importante y creo que es muy factible que lo podamos hacer. En beneficio de los que están aquí, que son profesionales de la salud y que están buscando obviamente información de lo que es el cannabis medicinal, voy a pedirle a la inspectora Negrón quizás que explique un poco cómo es que realmente funcionan los médicos en particular. Esto no es una receta, lo sabemos, esto se basa a base, valga la redundancia, de una recomendación médica. Y hay un andamiaje de cómo el médico se tiene que certificar como parte de la Junta Reglamentaria del Cannabis y hacer su educación continua totalmente separada a su educación continua como médico. Así que quizás, Limaris, puede dar un poquito de contexto cómo entra un médico al programa. A cogí fuera de primera instancia, pues un médico efectivamente tiene que completar su educación en la carrera pertinente, además de que está alineado con el Departamento de Salud para revalidar su licencia estatal como su licencia federal, ¿verdad? Que es lo que le permite poder recomendar sustancias controladas. El médico también tiene que cumplir con unas horas de educación para poder solicitar en la oficina. Sin toda esta información, igual también hay documentos que son más personales,
que también están incluidos para validar que esa persona realmente es un profesional de la salud que merece estar inscrito en el programa, ¿verdad? Porque vamos a atender personas que no tienen la educación completa hacia dónde van y qué es lo que quieren con la adquisición de esta opción como tratamiento paliativo. Para abundar en lo de la educación, yo entiendo que la educación es una herramienta básica y es esencial en el programa de cannabis medicinal porque debemos de impactar a 3 grupos. Debemos de impactar al público en general, porque el público en general, yo siendo consumidora, no voy a consumir lo que no conozco. Debemos de impactar a los profesionales de salud. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales de salud que, como bien dijo el doctor, en la universidad no le enseñan un tema directo sobre este tema. Que al estar en desconocimiento no van a permitir que el programa de salud se alinee con los servicios tradicionales en la medicina. Y por último, pues con más importancia, porque es lo que le da la base, es a los operadores. Yo entiendo que, como dice el licenciado Goodwin, los operadores y empleados de cannabis medicinal tienen que tomar muchos créditos en educación continua, pero yo siendo inspectora veo día a día cómo, aún tomando toda esa cantidad de créditos, cometen muchos errores. Mayormente muchos pacientes, lamentablemente, doctor, entran por el dispensario, el bartender bien animado, bien conocedor, le dice, vente, vamos a explicarte el terpeno. Yo no quiero saber de eso. Dame el Trimmer Shake con más THC que tiene, más barato. Y te bloquean ese entusiasmo, ese conocimiento que tú tienes, y lo he visto mucho estando detrás del dispensador. Lamentablemente no todos los pacientes tienen esa visión o ese interés de aprender. Lo que quieren es comprar y ya, no me explique, yo quiero comprar. Un consejo que he visto y he podido observar across the board, no solamente en cannabis. Ahorita escuchando a los compañeros, mi subconsciente me decía, Gaby, ¿te acuerdas cuando a veces tú vas como paciente y pides algo y le dices, mira, esta es dura, esta es más dura, esta es buena, esta embolla? Hay que diferenciar entre estudios continuos y adiestramientos. Si tú tienes una tienda de manufactura, cultivos o dispensarios, resuelves muchos problemas con reuniones sencillas de 20 minutos una vez al mes, que todos los empleados miren la vitrina y se pregunten qué productos no conocen o qué 3 adjetivos podemos usar para vender cada producto. Aquí tenemos disponible muchas personas que hacen cultivo y manufactura, que tú puedes llamarlos por teléfono y decirle, ¿cómo tú me recomiendas que venda tu chocolate? ¿Cómo tú me recomiendas que venda tu cartucho? ¿Es un cartucho que está confeccionado con butano, con CO2? ¿Es un single strain? ¿Es un mix de strains? El cartucho está hecho con trim. Necesitamos elevar la vara, no solamente en educación continua, pero en los adiestramientos internos de cada cual. Y les voy a dar un ejemplo bien particular. Yo no bebo alcohol, realmente. Fui a comprarle esta semana un regalo a alguien que cumplía años. Fui a una boutique muy famosa en la Martínez Nadal, creo que se llama Méndez, de vino. La persona sé que le gusta tequila. Le voy a dar, este ejemplo es lo mismo que cannabis. Y yo le pregunto a la muchacha, yo llego a un lugar que tiene un montón de cosas que no sé qué son, diferentes alcoholes, diferentes lugares del mundo. Le digo, mira, quiero hacer un regalo, a la persona le gusta la tequila. ¿Qué tequilas hay? Pues ok, la persona me dijo, no estoy seguro. La primera contestación, pues yo me acerco allí, camino con muy timidez, miro la vitrina y veo que hay una blanca, una reposado y una reserva. Todavía no sé qué significan. Por lo menos espero que si tú trabajas en una tienda que se dedique a eso, conocimiento básico, me puedas decir, la reserva está 3 meses en el barril, la otra está 6. Pero yo estoy como cliente buscando la seguridad en la persona que me está vendiendo. Si yo voy buscando esa seguridad y la persona me transmite más inseguridad, perdió la venta. Perdió la venta. Y muchas de estas cosas, los dueños y los gerentes de allá arriba de las nubes son los que llaman por teléfono para comprar las libras y los dulces que ellos quieren vender en su tienda. Pues a esas personas les toca también la responsabilidad de entrar a sus empleados y de sentarnos. Marco, ¿cómo tú me venderías esto? Juan, si entra una persona que no sabe absolutamente cómo tú distingues entre esos 3 chocolates, esos detalles bajan tan fácil desde la persona que lo elabora hasta la persona con una sola llamada. Pero no podemos perder ese enfoque.
La educación continua es un agente catalizador que nos impulsa para que nosotros luego mejoremos esos adiestramientos en nuestras propias embarcaciones. Tú montas un marino en tu barco, dale una semana de training interno, eso es todo. Queremos añadirle a lo que está diciendo el licenciado Cifre, que mira qué tan sencillo es esto, que una persona, el ejemplo que él dio, el bartender le dice que esto es lo que te arrebata. Yo he escuchado personas más conservadoras o mayores que te dicen, eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es sentirme bien. Entonces ya tú espantaste a ese cliente, ese paciente, ni siquiera renueva la licencia, no quiere saber del cannabis medicinal en ninguna de sus formas, porque se asustan. Y yo he escuchado varios cuentos así. Así que nosotros los operadores pues tienen que ser más, adiestrar sus empleados como dicen, y estas no son palabras que pueden usar. Porque digo, gente, es que yo no quiero eso, yo lo que quiero es sentirme bien, y esto de que me estoy arrebatado o que al otro día no me puedo levantar, eso es, yo creo que una de las quejas más comunes que se escuchan, no es lo que quieren para el programa. A mí me gustaría decir algo en términos de acomodo razonable entre educación continua y el rol del médico. Si nosotros no cambiamos los muñequitos, en lo que a mí respecta, la educación continua a los médicos no sirve para nada, porque no la pueden aplicar. Porque si yo no puedo hacer una recomendación precisa, no es necesaria. Yo no puedo colaborar con ese dispensario. Y eso es algo que yo he evangelizado en el día de hoy y espero que podamos cambiarlo. Que podamos dejarle sentir al médico que puede entrar al dispensario, que puede colaborar. Que esto no es un kickback, ¿verdad? Porque no es que si vendes esta receta te voy a dar un pesito, sino una relación contractual educativa y que esas recomendaciones tengan detalle. Aquí hay una paradoja. Esto no es una receta porque todavía sigue vedado federalmente. Entonces, en la recomendación yo puedo ser bien impreciso y vago o puedo ser súper preciso. Si yo me preciso demasiado, estoy cogiendo un riesgo médico-legal, porque si le pasa algo al paciente, el paciente va a decir, el doctor Claudio me dijo que tomara esto y esto y esto, y después hiciera esto y esto y esto. Y ustedes saben que éticamente yo estoy dispuesto a coger ese riesgo, pero me estoy cogiendo un riesgo versus el compañero mío que dice, no, yo lo que hice fue firmar, si él se tomó lo que no, eso lo hizo él por cuenta propia. Y creo que, gracias doctor, pues obviamente abrimos entonces a esos de los últimos temas que hemos hablado y que mucha gente no sabe a nivel federal. Obviamente el cannabis medicinal continúa siendo clasificado categoría 1, así que por eso es que existen estos andamiajes medicinales. Tomando en consideración que ya la directora obviamente ha notificado esto, actualmente se está haciendo la revisión del reglamento 9038, así que yo creo que ella puede abordar en eso. Y sobre todo, ahora lanzarle a todo el panel esa pregunta que quizás muchos de ustedes tienen. ¿Cómo se vería ese nuevo reglamento, sobre todo en una industria que podría verse impactada, tan reciente como este año o el próximo año, con una nueva clasificación de cannabis medicinal a categoría 3? Como bien indicó la licenciada, nosotros estamos en proceso de la revisión integral del reglamento 9038. Como han mencionado antes, este reglamento ya lleva aproximadamente 8 o 9 años de establecido. Sin embargo, no se ha realizado una revisión del mismo, por lo cual estamos en ese proceso. Pero a nosotros nos gustaría recibir de parte de ustedes el feedback de lo que ustedes entienden. Les adelantamos, no todo se va a implementar porque la industria es bastante creativa. Pero sí nos gustaría conocer sus inquietudes y sus recomendaciones para poder identificar, evaluar si es posible implementarlo en el mismo. Aprovechamos que en el QR code que tienen aquí, obviamente en el link de preguntas, inclusive pueden incluir esos comentarios ahí también. Aprovechen la oportunidad ya que estamos aquí. 5 minutos, 5 minutos. No sé si alguno quiera, obviamente el tema de la reclasificación es muy importante y creo que los abogados tienen mucho que abundar. Bueno, lo que pasa ahora, actualmente con el tema de la reclasificación, pues no sé si conocen, pues eso hay un proposed rule, es lo que está actualmente ante la consideración de la DEA. Ha estado en el proceso de vistas públicas, o sea que no ha cambiado nada, todavía sigue siendo un Schedule 1. Están tratando de llegar a que sea un Schedule 3, que entonces va a ser tratado como un medicamento controlado, pero a lo mejor van a haber cambios con eso. Pero no sabemos todavía cuándo va a ser aprobado.
Si algunos no han leído un poco sobre eso, yo les exhorto, porque está bien interesante lo que estamos pasando a nivel federal con eso. Acuérdense que eso empezó con un estudio que hizo el Departamento de Salud Federal. Ahora está ante la consideración de ADEA bajo un Administrative Act, o sea que es un acto administrativo. No va a haber un cambio en la ley como tal. Así que esos son cambios que pueden afectar el programa, pero tenemos que estar pendientes a esos cambios. Va a tener sus pros y sus contras también, porque pueden cambiar aspectos a lo mejor de banca, pueden cambiar aspectos de cómo podemos manejar el programa, o sea, hay que estar bien atentos. Yo estaba pensando que estamos en guerra, y aunque duela, estamos en guerra. Ahora mismo cannabis yo no lo veo como una prioridad ahora de suceder. Creo que sería tremendo para romper el tabú, porque muchas personas optan por no participar del programa por las pruebas de dopaje. Si cambian de tipo 1 a tipo 3 y las pruebas de dopaje son tipo 1, pues entonces van a dejar de hacer el doping para cannabis, y eso obviamente le da mucha paz a un montón de gente, a los que juegan en la LAI. A nosotros nos hacían dopaje en la selección de Puerto Rico y había una enfermera que te veía el cosito mientras tú ibas al baño. Y volvemos, eventualmente todos esos tabús, porque cuando a ti te dicen no te cogimos en un trabajo porque saliste positivo, nunca te lo van a decir, porque si no vas a levantar un caso de discrimen hoy en día que tenemos una ley. Simplemente el patrono no te selecciona. Si eso pasa y sucede a tipo 3, pues entonces nosotros no vamos a tener esa preocupación del dopaje. Por lo menos eso creo que es algo bastante positivo. Ahora estamos viviendo un mundo que estamos ahora mismo en guerra, vamos a ver qué pasa. Puede tener otras repercusiones también, o sea, positivas aparte de eso. Yo hago mucho derecho laboral, así que me alegra que el licenciado Cifra haya traído eso a colación, porque hay muchas jurisdicciones donde tienen unas leyes bien específicas. Massachusetts es una de ellas, donde te dice exactamente con la prueba de dopaje y cuáles trabajos sí y cuáles no, y hay muchos case laws de ese estado. Pero también podemos ver cómo a lo mejor va a cambiar los business operations, porque a lo mejor gastos que ahora mismo todos aquí los dueños de establecimientos saben que no pueden trabajar en sus planillas o en otros aspectos, pues lo van a poder hacer. Así que eso es bien importante también. A nivel federal, si viniese el cambio, es un big what if, porque no sabemos cómo se va a regular en el camino. Y mucha gente en la industria le tiene miedo, pues dice, ok, vienen las grandes farmacéuticas y nos quedamos en industria. Hay que ver primero lo positivo. Vamos a tener acceso a la banca, vamos a tener acceso a armas, que ahora mismo hay una controversia brutal con eso. Vamos a poder tener investigación médica para poder dosificar mejor a los pacientes. Vamos a poder importar y exportar productos. Yo estoy seguro de que nuestro cannabis es tan brutal que nosotros vamos a poder exportar nuestro producto a muchas personas que envidian nuestro producto. Así que hay cosas muy positivas. De nuevo, tengan en consideración que si a nivel federal se regula, a nivel de FDA, las farmacéuticas lo que quieren son formulaciones, pastillas, no van a bregar con pre-rolls, no van a bregar con flor. Así que se va a quedar la industria local estatal, a pesar de que hay una industria federal, pero va a ser una farmacéutica, y nosotros lo comparamos con la cerveza. Quizás está Coors, está Budweiser, pero están las microbreweries de aquí, como muchos saben, que se venden muy bien. Así que va a haber dos mercados, a la larga puede que se afecte, pero nuestra industria va a prevalecer, mayormente por la calidad, por las flores, por los concentrados. El FDA no se va a meter con la flor ni con los productos que más se venden en Puerto Rico. En cuanto a la regulación, a mí me da mucha pena porque las jurisdicciones que han sido exitosas enmiendan su reglamento cada 6 meses o anuales. Nosotros tenemos un reglamento congelado en el 2018. Nuestra industria ha evolucionado todos los años. Y el problema, y lo dice el mismo estudio de mercado, los pacientes han cambiado, las condiciones han cambiado, los productos han cambiado, los precios han cambiado, las edades de estos pacientes han cambiado, pero seguimos con un marco que se quedó en el 2018. Nosotros tenemos que atemperar ese reglamento a lo que está ocurriendo hoy día, que antes eran viejitos con condiciones debilitantes bien serias, ahora son personas más jóvenes que buscan bienestar o que tienen problemas de insomnio, ansiedad, depresión. Así que tenemos que ajustarnos a la realidad de la industria para poder ser exitosos. No tenemos que traer más reglas o más regulación. Lo que tenemos que es atemperarnos a la realidad de Puerto Rico. Rapidito, porque nos quedan 1:30. Yo quiero decir que todo médico que tenga licencia de narcóticos pueda recomendar a alguien al programa de cannabis medicinal. Ya, todos los 9,000 médicos que tenemos, que los gestores hagan la certificación por los 20 pesitos.
y que entonces tengamos un grupo de médicos canábicos que, si quieren ser referidos por el dispensario, por el paciente,